a raíz de, te decía, de estos también, estas pláticas, pues nos han dicho, es un modismo. Ya ahorita todo el mundo habla de paz, todo el mundo quiere hablar de paz. ¿Qué nos puedes decir al respecto, fue? Y entonces les decía al principio que para mucha gente es un mito porque, pues, pobrecita, no va más allá de las dificultades y de las sombras de la vida, ¿no? No es capaz de mirar, como se dice, la paz más que como lo ve la mayor parte de la gente, ¿sí? Entonces, les decía que si la paz se entiende como una ausencia de conflictos, problemas, dificultades, de esfuerzos, de confrontaciones, de desencuentros, ¿no? Pues entonces sí, es un mito. ¿Por qué? Porque un mito, decíamos, es algo que no es real, ¿sí? Es una creación, es una imaginación al final de cuentas, ¿no? Con una finalidad específica. Pero entonces en ese sentido sí sería un modismo. Miren, más que un modismo, yo pienso que nosotros le decimos modismo, cuando decimos modismo es porque está de moda, ¿sí? Entonces, no, no es una moda, es es lo que ha sido el anhelo profundo de todo ser humano en todas las épocas, ¿verdad? En todas las épocas de la historia, siempre ha sido ese el anhelo. Fíjense, a propósito de allá cuando estuve en Colombia con estos indígenas y luego estos guerrilleros de las FARC, supongo que han escuchado hablar de ellos. Este, los que andaban ahí todos armados durante el día y los veías con estas hileras de balas atravesadas aquí en X, su pecho, con sus metralletas o no sé cómo le llaman a sus armas, y tú los veías y parecían unas máquinas de violencia, unas máquinas de matar, ¿sí? Y cuando los veías en grupo, sus carros pasaban, pues sí, tenían temor. Pero resultaba curioso y hasta doloroso cuando por la noche llegaban, porque yo vivía en la aldea con Sicuán, por la noche llegaban con frecuencia jóvenes, porque eran muy jovencitos, no superaban los 25 años, los que estaban ahí en la guerrilla. Llegaban a escondidas para hablar conmigo. Llegaban igual con todas sus armas, eh, pero ahí, cuando comenzábamos a conversar, más bien yo los comenzaba a escuchar porque lo que necesitaban era hablar, ¿sí? Veías a estas personas que habían matado y que seguían matando y quemaban pueblos y provocaban movimientos pues grandes de poblaciones en ese lugar, llegaban y lloraban, y me decían que les dolía mucho matar a gente que no odiaban, ¿sí? Y que entonces matar a alguien que no odias, eso es muy doloroso, te destruye internamente, porque hay una fuerza externa que te obliga a destruir la vida de otros. Cuando tú comienzas a escuchar los mecanismos que utilizaba la estructura guerrillera para que estos jovencitos estuvieran ahí, tú comenzabas a entender que él mataba para evitar un mal a quienes ellos amaban, su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos, su esposa, no sé, ¿sí? Y entonces tú estabas encontrándote con un ser humano que buscaba el bien matando, no sé si se entiende, ¿sí? Y entonces este ser humano anhelaba la paz, pero ¿qué era la paz para él? No utilizar las armas, no matar, que no maten a sus seres queridos. Eso era para él la paz, ¿sí? Lo anhelaba, no podía realizar toda la estructura que lo obligaba a estar en esa situación. Bueno,
Eso era lo que entendía ese ser humano en esas circunstancias. ¿Qué entendía el indígena sicuani, que no hablaba el español, no entendía lo que estaba pasando? Estos indígenas sicuani son seminómadas, o sea, durante el año tienen movimientos, tienen un ciclo. Y antes de que llegaran los campesinos cocaleros, antes de que llegara la guerrilla, antes de que llegaran estos que se adueñaron de territorios en la selva, pues ellos tenían su ciclo y tenían sus lugares sagrados donde se establecían por temporadas. De repente se encontraron con que ese territorio que en su conciencia era de ellos, ¿sí? Ya estaba cercado por alambre de púas, ¿no? O ya estaban, y, y, y entonces ellos querían hacer su círculo, su ciclo normal de recorrido y ya no podían atravesar por esos lugares porque ya tenía dueño. Y si se metían, los mataban. Y entonces los campesinos cocaleros que se internaban en la selva, que era de los sicuanes, ¿sí? Se organizaban por las noches para salir a guajibear, decían ellos. ¿Y qué era eso? Pues juntarse, hagan de cuenta cuando se juntan las personas y se van de cacería, ¿sí? Pues se juntaban así para ir a cazar indígenas y para matarlos, ¿sí? Estos indígenas, para ellos la paz, ¿sí? Ellos no llamaban paz, ¿no? No, llamaban, ¿cómo podríamos decir? Algo equivalente a lo que se llama fraternidad para nosotros, lo que se conoce como fraternidad. Para ellos la paz era que no estuvieran estos intrusos en su territorio, ¿sí? Que volvieran ellos ¿cómo se dice? A circular por su territorio sin ningún riesgo de muerte, ¿sí? La paz para ellos era ¿cómo se puede decir? La expulsión de estos intrusos, de estos que estaban en su tierra y que ahora los estaban matando, ¿sí? Eh, o sea, ¿qué quiero decir con esto? La paz no podemos nosotros pensarla como un modismo, como algo de moda. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, si nosotros miramos a lo largo de la historia, y nada más miremos nuestras familias, ¿sí? ¿Cuánta violencia hay en nuestras familias? ¿No? Hay de diferentes tipos de violencias, ¿sí? Para comenzar, la educación que hemos recibido algunos que somos del siglo pasado, nuestra educación ha sido con violencia. Nuestros papás han utilizado la violencia para hacernos personas de bien, dicen, ¿sí? Y entonces, lo que quiero decir es que no podemos caer en esta tentación o esta superficialidad de decir que la paz es una moda o un modismo, porque es un anhelo profundo de todo ser humano. Si eres un ser humano normal, aunque seas violento, anhelas la paz. Ahora, ¿qué estás entendiendo por paz? Eso es otro cuento, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros veamos nuestros contextos, pensemos en México. Miren, yo cuando regresé de Colombia, cuando regresé de Sudamérica más bien, porque primero estuve en Colombia y luego en Ecuador, cuando regresé a México en el año 2010, cuando yo llegué al seminario donde estuve ahí unos años, cuando llegué ahí, comencé a escuchar las angustias, las preocupaciones de los catequistas que estaban trabajando en las parroquias de la periferia, ¿sí? Y comencé a escuchar de que que había jóvenes sicarios que mataban porque era su trabajo. Cuando comencé a escuchar que ya había extorsiones, que había bandas organizadas para hacer el mal, ¿sí? Me pareció haber llegado a Colombia en los años, la segunda mitad de los años 90, que es cuando yo estuve allá, cuando todavía estaba este famoso, ¿cómo se llama? Este narco más famoso de Colombia, no me acuerdo, ay,
se me olvidó su nombre, Pablo Escobar. Escobar, sí, que por cierto, en muchos lugares de Colombia era visto como un santo, como un benefactor, porque construía, hacía unidades habitacionales completas, pueblos completos, hacía capillas y daba buenos donativos a algunos párrocos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el, comencé a mirar a México que ya comenzaba a colombianizarse. Bueno, yo así le llamé. Y en ese tiempo yo le decía a los misioneros comunianos que teníamos que comenzar a preparar a los agentes de pastoral porque se venían momentos de mucho dolor para la gente y ellos no sabrían cómo acompañarlo, ¿sí? Pero pues ya ven que luego a veces estamos más metidos que en la misa, que en los bautizos, que en las comuniones, y como la gente llena los templos, pues dicen, ay, no es problema. Entonces, no se tomó en cuenta eso. Pero bueno, más que explicarle todo eso, lo que yo quiero decirles es esto. O sea, no caigamos en esta cuestión de que es un modismo. Es una necesidad de ser humano, más que a necesidad, es un anhelo profundo. Si de verdad eres sensible, es a tu alrededor, anhelas la paz, quieres la paz. ¿Qué estás entendiendo por paz? Eso es otro cuento, pero quieres que se acabe la violencia, que se acabe la muerte, que se acabe la maldad. Lo cierto es que todo ser humano pues, es fuente de maldad también, así como también es fuente de bien, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, la paz no es que sea un mito, un modismo, no. Es como podríamos decir, es como una especie de horizonte, de sueño, ¿sí? De promesa, si se quiere decir, que la Biblia lo llama tierra prometida, ¿no? Esa tierra donde mana leche y miel, que es la promesa. Pero es una promesa que se tiene que ir alcanzando, que se tiene que ir realizando, no por Dios, por ti. Y en ese sentido, la paz puede ser algo tan real como tú, desde el momento en que comienzas tú a hacer la paz.